Bienvenidos a Innovate QA, un espacio que hemos diseñado para acercar un poco todos los temas de pruebas, de quality assurance, con el negocio realmente. Un espacio donde va a encontrar una serie de elementos desde el punto de vista insights, buenas prácticas, metodologías, un poco de tecnología, conectando la relevancia que tienen las pruebas o el testing con los elementos de negocio. Un espacio que va dirigido a la comunidad de negocio, un espacio que vamos a tratar de mantener en un alto nivel, no caer en temas técnicos, pero para compartir igualmente este tipo de información que es muy relevante para cualquier proceso de innovación, para cualquier proceso de transformación digital o simplemente para cerrar esos gaps tecnológicos o de adopción tecnológica que tienen las empresas. Mi nombre es Jaime Muñoz. Tengo más de 30 años trabajando en tecnología, desde tempranos desarrollos de COBOL en la mitad de los años 90, diferentes corporaciones a nivel de posiciones de mercadeo, ventas y dirección. Y tengo el honor de presentarles a mis colegas quienes nos van a acompañar en este podcast. A Juan Carlos Cerruti, más de 35 años trabajando igualmente en tecnología, desde sus inicios en California, por allá igualmente a finales de los años 80, comienzos de los 90, hasta dirección general de empresas de tecnología con más de 500 millones de dólares a nivel de una posición global con diferentes responsabilidades. Y también a Luis Fernando Restrepo, ex vicepresidente de tecnología de una de las mayores aseguradoras en el contexto regional, con responsabilidades a su cargo desde la parte de ciberseguridad, temas de calidad, temas de arquitectura, de software y temas obviamente de gobierno. Este es el equipo que va a estar trabajando en este podcast. Les damos nuevamente la bienvenida y vamos a comenzar a desarrollar el tema del día de hoy. Y el tema es, para hoy, pruebas como pilar de innovación y ventaja competitiva. Y va de nuevo, pruebas como un elemento de ventaja competitiva y de apoyo a la innovación. Entonces, desarrollando el tema, quiero darle la bienvenida a Juan Carlos. Juan Carlos, buenos días y gusto en estar desarrollando este podcast contigo. ¿Qué piensas de esa afirmación? ¿Qué piensas de tener a la parte de pruebas como un pilar dentro de lo que pueda ser el desarrollo e innovación de las empresas? Sí, hola Jaime, ¿cómo estás? Hola Lucho. Mira, innovación siempre ha sido un componente importantísimo para el éxito de cualquier empresa. Pero la verdad, lo que hemos experimentado los últimos 2 años es una aceleración de la innovación en las empresas, un poco basado en el papel del software y otro tipo de herramientas como la nube, la automatización y ahora la inteligencia artificial, ¿no? Eso ha creado una aceleración que vemos ahora, una innovación como nunca antes la hemos visto. Por otro lado, lo que sí no se comenta en las revistas de negocios en general, en los documentos que nosotros leemos, en informaciones, son todos los proyectos de innovación que al final no lo han logrado el retorno de inversión esperado o no han dado el beneficio que estaban esperando las empresas a sus clientes. Y evidentemente estos proyectos de IT, de informática, son bastante complejos y no hay una razón única. Pero de nuestra experiencia vemos que muchos de estos proyectos se hacen en función de pruebas manuales, no hay un esfuerzo en proceso de automatización, y la prueba de calidad es el único componente que no se ha automatizado, y eso crea un riesgo especial, un riesgo adicional en lo que es el proceso de innovación. Entonces, mi perspectiva es que muchas empresas están agregando un riesgo innecesario en esta innovación debido a una falta
de automatización en la parte de lo que es pruebas. Gracias, Juan Carlos. Ahora, eh, dándole la bienvenida a Luis Fernando y teniendo en cuenta un poco a Luis Fernando, que has trabajado con equipos disímiles, equipos desde la parte de ciberseguridad hasta desarrolladores en iniciativas nuevas como la introducción de DevOps dentro de todo el ambiente de la aseguradora. ¿Qué significa para una empresa tener un framework o un desarrollo de pruebas de una forma ágil para la organización? Hola, Jaime, muchas gracias por la invitación. Juan Carlos, un saludo. Sin lugar a dudas, la capacidad que tienen los equipos para intentar resolver las necesidades asociadas a capacidades ágiles se ve truncado un poco con varios elementos que dificultan el desarrollo real de estos equipos. La comunicación, los equipos como silos, la presión que tiene la organización de entregas, la capacidad de que tecnología resuelva todo, hace un entorno bastante complejo en las organizaciones para lograr desarrollar estas capacidades, los esfuerzos por desarrollar modelos operativos internos que permitan darle esa respuesta a las organizaciones. eh, es un reto enorme en las compañías. Regularmente se intenta resolver a través de capacidades mucho más manuales o humanas, y hay que introducir otros recursos, hay que introducir herramientas, hay que introducir, además de las prácticas, estos elementos para poder evitar esas barreras que en especial se dan por el talento humano, o por el conocimiento, o por la adecuada comunicación, o por la complejidad de las soluciones que involucran los recursos en las organizaciones. Gracias, Lucho. Ahora, en este esfuerzo, y una pregunta para ti, Jaime, en este esfuerzo que Lucho comentaba de la necesidad de poner procesos, herramientas y lograr, al final de cuentas, traer una innovación en el área de pruebas, logrando seguramente lo que muchos buscan, que es unas pruebas continuas. Eh, Evidentemente, por el lado de negocio, siempre va a haber una pregunta es si esa inversión va a dar un retorno de inversión. En tu experiencia, ¿qué es lo que ves en el mercado y cómo se realizan estos análisis? Gracias. Muy interesante pregunta, Juan Carlos, porque típicamente las empresas hoy día lo que vemos es que tienen mimetizados toda la parte de calidad compartamentalizada sobre los diferentes proyectos. Cada proyecto tiene asociado un componente de calidad y lo están viendo de una manera monolítica. Esto hace que al final, en un mundo tan interconectado, donde un proceso de negocio tiene tantas tecnologías, tantas integraciones, tantos componentes de datos, tantos web services de terceros que probablemente están interviniendo en el proceso, que cuando no se realiza algo de una manera mucho más centrada, mucho más integral, se va a correr una cantidad de riesgos y esos riesgos vienen a nivel no solamente reputacional de la organización, sino reputacional para la misma gente de tecnología que está siendo responsable de ese proceso. Pero yendo a retorno de inversión, esos costos que están escondidos en cada uno de esos departamentos, al final, cuando los problemas fluyen y se van a revisar, probablemente resulta mucho más eficiente tener un costo sobre un tema de calidad, un tema de pruebas definido por proceso de negocio, definido fin a fin, que pueda aglutinar, que se pueda gerenciar y que pueda dar unos resultados mucho más eficientes para la organización. Ahora, no todo es un tema de optimizar la parte de costos para producir ese retorno de inversión. También tenemos que tener en cuenta todo lo que es
la parte de los ingresos, y cada compañía y en diferente industria va a tener que entender qué significa para ellos salir antes con un activo informático a cubrir una demanda o a defender una posición competitiva en el mercado. ¿Dónde están los picos de venta? ¿Vamos a llegar bien a ese pico de venta con las salidas que estamos proponiendo de ese activo informático a la organización? Eh, Toda la parte de retorno la podemos medir tanto en esa posibilidad de capitalizar mayores ingresos como por la parte realmente de gerenciar mejor los costos, cortar los costos, automatizando, por ejemplo, podemos regresar una cantidad de costos de mano de obra a el negocio. Usuarios funcionales que están haciendo pruebas manuales, que tienen que dedicar 5, 10, 15% de su tiempo a ayudarle a la implementación de nuevas funcionalidades o a la implementación de un componente tecnológico nuevo a la empresa, y que tienen que hacer las pruebas para poder salir. Esas horas de toda esa gente que tiene que intervenir en el proceso las vamos a regresar al negocio. Entonces, sí, en la práctica lo vemos claramente, tanto en una mejora en ese gerenciamiento de los costos como una capacidad de generar mucho mejores ingresos para la compañía. Gracias. Y Lucho, Jaime menciona cómo este concepto de pruebas continuas puede tener una injerencia importante en los beneficios de la empresa como en reducción de sus costos. Y esto, y la problemática hoy día vivimos en que no está integrado, hay gran porcentaje de las pruebas en manuales. ¿Nos das tu perspectiva de por qué estamos aún en ese proceso manual con pruebas, en un contexto que todo se ha automatizado por los últimos años para beneficio de las empresas, pero como que el componente de pruebas ha quedado relegado a un componente, a una parte manual y no ha logrado un nivel de automatización como hubiéramos esperado? Gracias, Juan Carlos. Sí, sin lugar a dudas, parte de la mayor problemática que se da porque las estructuras sigan conservándose manuales es en unos paradigmas que enfrentan los decisores en las organizaciones. Nunca antes ha habido tanta posibilidad de incorporar capacidades al ejercicio de pruebas o al ejercicio del proceso de innovación y de transformación como lo hay en la actualidad. Y las principales barreras que uno enfrenta o dolores o esos monstruos que tienen los equipos de tecnología están asociados a que decimos que no tenemos recursos porque tenemos presupuestos limitados, pero no somos capaces de desarrollar un adecuado caso de negocio para vendérselo a la organización y efectivamente mostrar los retornos. Nos da temor el invertir en algo que puede potenciar los resultados de la organización. El conocimiento, obviamente, tenemos una diversidad tecnológica enorme. Las organizaciones son cada vez tecnológicamente más complejas, más híbridas y necesitan, sin lugar a dudas, conocimiento especializado. El romper esa barrera del conocimiento, el depender tanto de esos recursos, hace que limite esa elasticidad o ese desarrollo creciente que necesitan las organizaciones para entregar esos resultados. Sin lugar a dudas, esa complejidad tiene que ser resuelta de una manera mucho más, por decirlo de alguna manera, asumiendo más riesgos, pero minimizándolos al mismo tiempo al introducir tecnologías de innovación o de automatización en los temas tecnológicos. Y sin lugar a dudas, uno enorme para los directores es esa presión de los plazos y de los tiempos en el que tienen que entregar las cosas y al final, ¿dónde termina sacrificando los temas? Al final de la cadena, en las pruebas. Entonces prefieren asumir o asumimos riesgos en los ambientes productivos que luego son muchísimo más costosos que hacer unas inversiones en herramientas o en tecnologías o en modificar la forma como enfrento los procesos de calidad para entregarle los objetivos a la organización. Interesante. Gracias. Pero esa es mi posición. Sí, sí, sin lugar a dudas es mi visión y lo que yo viví de alguna manera en las organizaciones en las que participé.
Pero pensando en eso, Juan Carlos, un poco, quisiera preguntar un poco tu perspectiva alrededor de cómo las pruebas automatizadas y la integración continua aceleran el proceso de desarrollo y lanzamiento de productos, permitiendo a las compañías responder rápidamente a esos entornos cambiantes del mercado. Sí, gracias, Luis. Mira, todo lo que es automatización beneficia a las empresas y esto lo vemos especialmente en todo lo que es el mundo ágil, que en los últimos, yo diría, unos 10 años, con el concepto de integración continua, ha dado grandes beneficios. Pero lo que no vemos aún en el mercado, y es también refuerza lo que tú estás comentando, es un concepto de despliegue continuo. Lo que ha pasado es que en los últimos años creo que nos hemos como industria y muchas de las empresas focalizados en entregar soluciones con pruebas que no estaban automatizadas, que en cierta manera nos hemos puesto orejeras para ver lo que es posible. Entonces yo creo que el principal reto que tenemos que no es tecnológico, sino es en cómo cambiar el proceso, nuestro chip mental, para realmente entender que tenemos que cambiar un poco el paradigma en lo que es este proceso de pruebas continuas, ir adaptándolos y de esa manera poder entregar un beneficio mucho mayor y responder de una manera mucho más ágil en el mercado. Yo creo que ese es el reto que tenemos como parte de la industria en los próximos 5 años. Gracias, Juan Carlos. Sí, sí. Y siguiendo en esa línea, Jaime, tu perspectiva alrededor de cómo las pruebas ante los constantes retos de cambio y actualización y migración que aseguran que deben asegurar las compañías puedan mantener las soluciones tecnológicas al día y de forma competitiva en el mercado. Eh, Interesante, Lucho, porque vemos cada día con todo el movimiento ágil, con toda eh, la innovación que presentó DevOps, las herramientas de Continuous Integration, de Continuous Delivery, la aceleración en términos de cómo producimos el software, han generado una gran cantidad de beneficios para las organizaciones. Innovación, eh, aunque no solamente es tecnología y muchas organizaciones experimentan innovaciones muy interesantes desde el punto de vista de procesos, de algunos cambios pequeños que generan una cantidad de resultados interesantes para ellos. De todas maneras, esa aceleración en la producción del software, esa aceleración de los grandes proveedores de tecnología que impactan directamente el resultado del negocio en las organizaciones. Hablemos de un SAP, hablemos de un Salesforce, hablemos de un Oracle, hablemos de un ServiceNow. Todos ellos tienen una aceleración en la liberación de tecnología que es un reto complicadísimo para las empresas poder absorber, poder utilizar, poder maximizar y dar el retorno de inversión de todo lo que han puesto en en estas tecnologías en beneficio de la empresa, ¿cierto? Entonces, esa aceleración, traduciendo la capacidad de adopción, eh, necesito probar estas nuevas cosas o estas nuevas funcionalidades o estas nuevas tecnologías que están llegando por ese lado o nuestro mismo software a la velocidad que está siendo desarrollado permanentemente eh, de una manera eficiente. Si no tengo unas pruebas que van a la misma velocidad de lo que estoy andando en la parte de producción, si sigo insistiendo en un proceso de pruebas manuales eh, basadas en usuarios funcionales, es un modelo que no va a escalar, es un modelo que va a acrecentar esa deuda tecnológica de una forma permanente y que los retornos de inversión que se están haciendo allá
sean realmente negativos y que probablemente perdamos desde la perspectiva del negocio algunos puntos frente a quienes sí están haciendo tienen una agilidad en ese proceso de pruebas, quienes están utilizando de repente inteligencia artificial para mejorar inclusive la eficiencia de esas pruebas, etcétera. Pero yo creo que el tema de inteligencia artificial en pruebas es motivo de otro podcast. Lo vamos a ver en ese momento. Pero básicamente a la velocidad que están dando la tecnología, si pruebas no va al mismo ritmo, es como ponerle al carro más motor, más capacidad, más velocidad y no preocuparnos ni en el chasis ni en los frenos. O sea, vamos muy rápido, sí, pero la primera que tengamos que doblar o en el momento en que tengamos que detenernos, va a ser un completo desastre. O lo peor es que no podamos acelerar porque como no tenemos frenos, pues no podemos acelerar y eso de nuevo va a acrecentar esta deuda tecnológica. El tiempo, infelizmente, se nos agota. Quiero invitar a todos los que nos están escuchando el día de hoy a suscribirse a este podcast, a acompañarnos de nuevo en esta iniciativa que tenemos para compartir con ustedes eh, los análisis de casos, los diferentes tecnologías que estamos viendo en el mercado, diferentes buenas prácticas, insights de nuestro trasegar en el día a día con temas de calidad, permanentemente temas de calidad con todos nuestros clientes. Así es de que no me resta sino agradecer a Juan Carlos, a Luis Fernando, y de nuevo invitarlos a todos a que nos acompañen en este espacio de Innovate QA para que nos divirtamos un poco todos en este espacio y puedan ustedes de repente tener información útil desde la perspectiva nuevamente de negocio hacia una parte especializada de repente dentro del mundo de la tecnología como la parte de pruebas, pero que sin pruebas de nuevo no vamos a poder evolucionar de una manera permanente como es el corolario de nuestra sesión del día de hoy. Muchas gracias y hasta el siguiente episodio.